Hola, otra sesión más. Yo feliz, como siempre les digo, ya somos muchos los que estamos en este proceso de abundancia y ley de atracción. Bueno, tenemos muchas sesiones, ya hemos pasado también unas. Recuerden que con los mismos links van a poder ver todas las repeticiones. Si eres nuevo dentro de este proceso, también invita a otras personas más. No hay ningún problema, les va a llegar todos los links con toda la información. No se van a perder ninguna sesión, más todos los links de las sesiones pasadas. Recuerda que todos los viernes te van a llegar a tu correo donde te inscribiste todos los links también de repetición y los nuevos, para que tengas toda la información y no te pierdas absolutamente nada. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cosas importantes dentro de esta ley de atracción y cómo vamos a trabajar y limpiar dentro de nosotros para que puedas seguir en este camino. Ya son muchos proyectos, muchas cosas que te he estado compartiendo. No se te olvide entrar a mi plataforma. Cualquier cosa me escribes a info@claritzamartinez.com. Recuerda que tenemos nuestros grupos de Telegram para poder que tú tengas todo el acceso a esta información, a muchas cosas que comparto en mis redes, en mi YouTube. No se te olvide poner la notificación para que te estén llegando todos los eventos y todas las cosas que he estado poniendo y todos los estrenos y bueno, todas las cosas. Yo feliz de compartir siempre en este camino de abundancia, de ley de atracción, que quiero que caminemos juntos, que cada día crezcamos y expandamos este universo, porque este universo es infinito de posibilidades. Y aquí quiero que hagamos hoy varias cosas para poder entender este caminar, el poder de la palabra, porque la palabra tiene poder. Lo hemos escuchado por ahí, a veces decimos sí, claro, eso es cierto, pero aún seguimos con nuestros hábitos de decir cosas, de hablar cosas, de expresarnos de alguna manera, y a veces de manera inocente decimos, bueno, esto no tiene ningún poder. Y sí lo tiene muchísimo poder. Todos los actos lingüísticos que vivimos haciendo todo el tiempo estamos hablando. En este momento estoy verbalizando todos mis pensamientos, mis emociones y todo lo que quiero compartir contigo de este tema de la abundancia y de la ley de atracción. Y tú en tu mente recuerda lo que hablamos, ese diálogo interno también ahí hablándote. Esos también son actos lingüísticos internos y tienes actos lingüísticos externos permanentemente. Somos seres que hablamos y a través de el habla, del verbo, de la palabra, nos comunicamos y estamos en ese constante intercambio entre todos. Así que el lenguaje está siempre vinculado con nosotros, con ese poder de crear. Cuando estamos hablando tenemos ese poder de crear. ¿Qué estás creando tú? Entonces tú piensas, tienes esa emoción y también verbalizas eso que estás creando en tu interior. Estos importantes los actos lingüísticos, como por ejemplo las promesas, cuando le decimos a algo, mira, yo te prometo esto y esto y esto, hace parte unilateral en donde yo soy quien promete y pues obviamente el otro es el que va a recibir ese cumplimiento de esa promesa. Las peticiones, cuando nosotros hablamos con alguien y ya necesitamos generar acuerdos, pues pedimos al otro un compromiso, pedimos al otro algo de lo que queremos estar interactuando entre nosotros. Las declaraciones, que es declarar cosas, y es donde a veces decimos, no, eso no, que pues es de mentiras, tampoco es una declaración que se vaya a hacer.
Entonces, pero la hacemos permanente, la llenamos de emoción, etcétera, etcétera, pues entonces se vuelve una declaración y a través de ellas también podemos crear nuestra realidad. Las afirmaciones, existen las afirmaciones, que también es otra técnica maravillosa, y bueno, todos esos actos lingüísticos están con nosotros, es ese diálogo interno. Recuerda que hablamos, ese diálogo interno, ¿cómo se produce? Se produce a través de preguntas y de respuestas. Siempre estamos nosotros como, ay, ¿qué será esto? Ay, ¿qué será lo otro? Entonces, evaluar una propuesta, por ejemplo, es una de esas preguntas que voy a hacer con esta propuesta, que voy a hacer con esta situación, que voy a hacer con este contrato, que voy a hacer con esta negociación. También el cerebro, cuando estamos en ese diálogo interno, estamos buscando las causas de algún sufrimiento, ¿no? Las causas de algo, las causas de por qué me está pasando, qué es esto. Bueno, son esas causas que estamos buscando en estos actos lingüísticos internos que nos estamos haciendo. Analizamos caminos, qué camino voy a tomar, quiero tener ahorita más dinero, entonces qué camino voy a tomar, me dirijo por este lado, voy a este otro, hago un negocio, me uno con un socio, me contrato en otra empresa, me educo más para ascender, bueno, cualquier camino que estemos haciendo, estamos buscando respuestas, todo el tiempo estamos buscando esas respuestas nuestras. Entonces, ¿qué preguntas estamos haciendo en ese diálogo interno? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto en mi vida? ¿Qué quiere decir que no tenga dinero? ¿Qué quiere decir que me está pasando esto exactamente en este momento? Estamos buscando, y es una de las preguntas que le hacemos a nuestro cerebro. ¿Por qué me sucede esto a mí? El por qué de las cosas, por qué está pasando, por qué le pasó a alguien, por qué. Es otra manera muy habitual de las preguntas que le hacemos a nuestra mente, y hacemos ese diálogo interno. Otra es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en esa situación? ¿Qué debo hacer con esta persona? ¿Qué debo hacer con este proceso? ¿Qué debo hacer con esta negociación? ¿Qué debo hacer? Entonces ahí están esas preguntas que nos hacemos permanentemente. Todas ellas se llevan a 3 clases de preguntas. Las preguntas de ¿qué es esto? Las preguntas de ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? El por qué. Y el qué hacer. ¿Qué hago ante esta situación? ¿Qué hago de aquí en adelante? Esas 3 preguntas son las que nos estamos haciendo permanentemente en diferentes maneras, en diferentes formas, pero siempre van ligadas a esas 3 clases de preguntas. Y la mente simplemente lo que hace es contestar. Va a nuestro diálogo interno, va a nuestro subconsciente y allí dice, bueno, de acuerdo a todo lo que he vivido, de acuerdo a mis pilares, recuerda los pilares, estoy buscando qué hay dentro de mí, que sea una respuesta, una solución acertada a esta pregunta que le estoy haciendo a mi mente, y es desde allí donde basa esa información. Entonces, ¿dónde está buscando eso? Entonces, lo está buscando por ejemplo, en memorias heredadas de tus ancestros, de tus padres, de tus familiares, de tu núcleo, de tu sociedad, de donde creciste, que son allí los pilares. Allá es donde él está también buscando qué hay, qué se puede contestar de eso que está, de esas experiencias, de eso que le dijeron, de eso que tal vez escuchó, que vio, que sintió y que interpretó y que aceptó y que aceptamos. Sinceramente lo aceptamos y decimos, bueno, esta es la verdad, y allí es donde entonces empieza, bueno, esta es la respuesta. Puede ser acertada o no, pero siempre sí o sí está buscando una respuesta y te dará una respuesta, la que más crea conveniente, la que más crea cercana a esa interpretación que tú generas como verdad. Entonces, ¿cómo nos sentimos con esa respuesta cuando nos preguntamos algo? Esa respuesta nos puede hacer sentir o mejor o peor de lo que estábamos antes de estar haciendo esa pregunta, ¿no? Entonces, aquí están esos 2 sentimientos cuando nosotros hacemos y le lanzamos a nuestra mente y a nuestro diálogo interno esas preguntas.
Entonces, por ejemplo, las preguntas del pasado. Yo solía hacerme una pregunta más o menos cuando entré en mi juventud, en la pubertad. ¿Por qué soy gorda? O sea, ¿por qué me engordé si siempre había sido delgada? Si toda mi niñez siempre un lindo cuerpo. Entonces, ¿por qué me engordé? ¿Y por qué estoy como estoy? Y le preguntaba a mi mente, ¿por qué me estoy subiendo de peso? ¿Por qué cada vez siento que sigo y sigo y sigo y sigo subiéndome de peso? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo, si siempre fui delgada? Esta era yo. Así estaba yo, gordita. No parece, ¿no? Y bueno, a todas las personas que se lo he mostrado dicen, wow, ¿qué es esto? Siempre que hablaba en mis conferencias yo pensaba que la gente tal vez no me creía que algún día había sido gordita y que me sentía fea y que tenía todas esas emociones dentro de mí, y ese diálogo interno me hacía esas preguntas: ¿por qué estoy gorda? ¿Por qué no adelgazo? ¿Por qué no bajo de peso? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Qué pasó con mi cuerpo? Y todas estas preguntas que le hacemos a nuestro diálogo interno, es que ni siquiera lo hacemos con la conciencia, le voy a preguntar a mi mente para que me conteste, no, simplemente lanzamos en nosotros mismos ese diálogo, esa comunicación interna en donde nos estamos diciendo cosas y nuestra mente está pensando. Y bueno, cuando se la mostré a mi hijo, me dijo, no mami, esa no eres tú. Yo, sí, esa soy yo. Y se la mostré a mis sobrinos que nunca me vieron así, eran que no podían de la risa, pero claro, en ese momento realmente eso no da mucha risa, cuando estamos preguntando, nos estamos cuestionando, llenos de dolor, de cosas, de unos sentimientos en ese diálogo interno. Y me decía y me contestaba mi mente en ese momento: estás gorda porque comes demasiado y sin control. Eso lo saca de alguna parte que escuchó, que vio, que interpreté, que cuando uno come demasiado y sin control pues se engorda y todo este tipo de cosas. Y muchas respuestas me dio en ese momento mi mente, que me contestaban las preguntas que le estaban haciendo. ¿Y cómo me hacían sentir esas respuestas? Pues peor que antes, me hacía sentir incapaz, me hacía sentir más gorda, me hacía sentir que nunca iba a salir de ese estado, me hacía sentir frustrada porque no iba a recuperar mi cuerpo, o que me iba a costar demasiado esfuerzo, demasiadas dietas o muchas cosas por hacer. Entonces realmente me hacía sentir peor de lo que estaba antes de lanzarle la pregunta. Entonces, bueno, te preguntarás hasta este momento, ¿qué hacemos? ¿O qué hice entonces? ¿Qué hacer con todo esto? Y así nos pasa también con el dinero. Exactamente igual con tu situación económica. Y entonces, ¿qué hacer? Vamos a hacer las preguntas correctas. Vamos a lanzar a nuestro diálogo interno, al universo, con quien tú te comuniques, esas preguntas correctas, esas preguntas que te sacan de esa víctima, que te sacan de ese sufrimiento y que te alejan del amor. Y vamos a hacer esas preguntas que son más acertadas, más asertivas para nuestra situación, la que estés viviendo, para atraer las respuestas correctas que atraen la energía vibratoria, que atraen a nuestro sueño, que atraen a nuestro deseo. ¿Quieres más dinero? ¿Por qué no tengo dinero en el bolsillo? ¿Por qué no tengo la casa de mis sueños? ¿Por qué no puedo ser tan exitoso o exitosa como tal o tal otro? Y así empezamos a hacer las preguntas. ¿Eso qué nos empieza a generar? Muchas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, entonces, hagamos esas preguntas correctas que nos van a traer esas respuestas asertivas y que nos llevan a esa vibración, y esa vibración que es la misma de nuestros sueños, de nuestros deseos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para adelgazar y llegar a mi peso ideal? Cuando yo me hice esta pregunta,
Y cuando yo empecé de verdad, tenemos que llegar a un momento de crisis, no lleguemos a un momento de crisis en donde, uy, ya no soporto más esto. Seamos conscientes, entonces ahorita verifica todas tus situaciones, tu situación de dinero, tu situación de abundancia, tu situación de riqueza, tu situación de cumplir tus sueños, cuáles sueños, y haz las preguntas correctas como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para adelgazar y para llegar a mi peso? Entonces, cuando me hice esta pregunta, ¿qué sucede? Pues que surgen las respuestas importantes. Entonces, empecé a comer más sano, empecé a amar mi cuerpo. Eso lo cuento en nuestro curso de Mujeres Felices, Abundantes y Poderosas. Más al detalle, empecé a amarme, empecé a aceptarme, empecé a hacer ejercicio y empecé a hacer actividades y cosas y a limpiar mi mente, a sanar mi mente y todos mis pilares que hasta ese momento me habían convertido en una niña con sobrepeso, con una persona que ya no quería estar en ese peso, y lo único que es tomar la decisión y hazte las preguntas realmente poderosas, empoderantes y que te van a dar ese diálogo interno. Entonces, con el dinero, ¿será que puedo tener dinero? Yo quiero tener dinero, ¿será que lo puedo tener? Entonces nos hacemos preguntas también muy llenas de límites para con el dinero, para con la riqueza, para con todo el éxito, con todos los sueños que tenemos, con todas las cosas que queremos alcanzar. Y entonces empezamos a hacer tipos de preguntas como esta. ¿Qué pasa con este tipo de preguntas? Pues que llevan implícita esa duda, ¿no? Eso, ¿será que puedo tener dinero? Bueno, ahí ya lo estás dudando. Cuando sigamos en este mundo de abundancia, vamos a profundizar muchísimo más y a enfocarnos y a enfatizar este tipo de cosas. Aquí hay esa duda implícita de no tener dinero, de no poderlo lograr, de no poderlos alcanzar. Y entonces, aparte de esta duda, ¿qué genera dentro de nosotros emocionalmente? Pues nos genera miedo, nos genera frustración, nos genera esa incapacidad, nos genera esa escasez, esa tristeza, desolación. No voy a poder jamás, nunca, o sea, eso va a ser súper difícil, ¿será? Bueno, entonces todo eso nos lleva a esas vibraciones. ¿Qué respuesta vamos a obtener con una pregunta como esta? Pues bueno, mira, por ejemplo, podemos tener una respuesta muy similar a esta. Si quieres dinero, tendrás que trabajar muy fuerte. ¿Recuerda esas creencias que habíamos hablado? Bueno, aquí empiezan a salir de nuestros pilares, a salir de todas esas creencias, de todas esas memorias heredadas, y empieza a darte las soluciones a tu pregunta. No están diciendo que esas sean las ciertas ni que sea incorrecto. Simplemente era el recurso que usó tu mente, el recurso que usas tú en ese diálogo interno que te contestas. Y este va a ser el tipo de respuesta que va a obtener ese tipo de pregunta. Recuerda que no tienes nada especial para darle al mundo, para darte en este universo. No tienes ni siquiera un propósito interesante ni fuerte, así que ¿cómo vas a ganar dinero? Y empieza todo ese tema a trabajar y a trabajar y a trabajar. Por eso es que he hablado de tantos temas y te voy a hablar de otros más, porque todos implican de alguna u otra manera, porque somos un ser integral. Por eso es que el bienestar es importante, y en el Ho'oponopono, que está mi app para que la uses, ahí vamos a limpiar muchísimas cosas que de verdad influyen dentro de nuestras vibraciones, que nos hacen alcanzar la abundancia, y vamos a hacer muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, también puedes decir, no, mejor no te arriesgues, seguro que será un fracaso. No, eso, no, o sea, ¿cómo vas? No, pues te vas a inventar el agua. No, o sea, eso no va a poder ser. Entonces, todas estas respuestas, ¿qué sentimientos nos generan? ¿Qué sentimientos quedan en ti? Cuando continúan los sentimientos de entonces continúan esos sentimientos de escasez,
siguen ahí agrandándose y agrandándose. Esa falta de libertad, ese sentirse libre de ser, de hacer y de tener. Entonces, ¿qué te genera? Esa impotencia. No, definitivamente no sé qué hacer, no voy a lograrlo. ¿Y qué? Pues se nos baja la autoestima. No sirvo para nada, esto es muy fuerte, esto es más que yo, mucho mi valía, no, ya no sé, no valgo, no soy, hay otros mejores, siempre habrán otros mejores, y nos decepcionamos de nosotros mismos, del mundo, de la economía, de las cosas, y empezamos entonces a justificar afuera de nosotros también todo esto. Genera una tristeza, este abandono de todo lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta desde el amor? Hazte la pregunta desde el amor para